Probablemente hayamos escuchado hablar de celiaquía. A lo mejor algún amigo por ahí, algún familiar dice, bueno, me diagnosticaron que soy celíaco. Pero la verdad es que queremos ahondar porque cada vez escuchamos más este término y queremos conocer a fondo de qué se trata y sobre todo cómo empieza a darse en alguno de nosotros la enfermedad celíaca. Lo vamos a profundizar con el doctor Manfred Aguilar. Él es gastroenterólogo y nos va a ayudar en todo este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Antes de empezar a ver cómo es que nace esto, doctor, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que afecta al intestino delgado propiamente. Es una enfermedad que es de tipo inmunológica, o sea, nuestras defensas son las que generan esta enfermedad y es una reacción que ocurre al gluten, que es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno. Entonces, principalmente las personas cuando comen derivados del trigo, como el pan, las galletas, por ejemplo, la pasta, todo lo que tenga trigo, pues desarrollan la enfermedad por las defensas que provocan inflamación en el intestino. Esto nos puede generar incluso diarrea. El paciente dice que se siente abombado, distendido. Inflamado, Ajá, sí. exactamente. Mucho gas y también nos puede generar incluso déficits nutricionales porque genera un cuadro de malabsorción. Ok, vayamos analizando esos síntomas, doctor, esos que empiezan a aparecer, ¿verdad? Digamos, porque mucha gente a la edad de uno y se diagnostica celíaco después de toda una vida de haberse alimentado de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que empiezan a aparecer que me van dando esa luz? Bueno, lo más importante es la diarrea crónica, digamos, son diarreas que duran más de un mes. Pacientes O sea, que está con diarrea un mes entero. Exactamente, muchas veces pueden ser intermitentes o simplemente unas heces que no son, que tienen una consistencia pastosa tal vez, pero sí la diarrea es como el síntoma principal y generalmente son de meses, incluso hay pacientes con años de diarrea que se han tratado por otras causas y que no saben que padecen de la enfermedad. Ahora, doctor, cuando usted me dice que tengo diarrea por un mes, probablemente, por 2 semanas, qué sé yo, ¿es porque como algo en especial o qué es lo que provoca esa diarrea? Generalmente, bueno, lo que provoca la enfermedad es el consumo de gluten, pero cuando esto genera un síndrome de mala absorción, pues alimentos que contienen, por ejemplo, mucha grasa, esa grasa no se va a poder absorber bien y se va a expulsar. Entonces, muchas veces el paciente nos dice, yo como grasas y me pasan directo prácticamente. De una vez para el baño, Exactamente, digamos. de una vez para el baño y esto ocurre por lo mismo. O sea, al no absorberse, pues genera diarrea. Ahora, doctor, vámonos por aquí, que tenemos un poco de información que nos va a ayudar para nuestros televidentes. Ahora, el hecho de ser celíaco, ¿yo podría ser celíaca, doctor, y no notarlo? Sí, en etapas tempranas muchas veces la enfermedad puede ser asintomática. De hecho, esto porque tal vez no ha ocurrido lo que se conoce como la atrofia de vellosidades, que ya lo vamos a ver. Digamos, básicamente esto es un intestino normal, digamos. Ese es el intestino. Ajá. Y estas proyecciones que son como deditos, Sí. son las vellosidades intestinales que lo que hacen es aumentar la superficie para absorber nutrientes. Cuando hay una inflamación crónica, por ejemplo en la enfermedad celíaca, estas vellosidades se van aplanando y como podemos ver aquí, esto en 7 metros de intestino reduce muchísimo la superficie de absorción. Claro. Entonces la persona empieza a perder vitaminas, empieza a tener deficiencias nutricionales, etcétera. Y bueno, todo esto puede generar todos los síntomas. Es curioso porque no todas las personas van a tener diarrea, incluso hay hasta un 5 o 10% de las personas pueden tener constipación, que a veces se alterna con la diarrea y esto pues, nos dificulta un poco a veces el llegar al diagnóstico, pero bueno, de ahí que generalmente hacemos varias pruebas para... ¿Qué es lo que me va a empezar a molestar, digamos, desde el puro principio? Generalmente la distensión... Se me va a inflamar la panza, para decirlo así en popular. Abombado. El paciente dice, me siento abombado, mucho gas. Ok. Ajá, eso también es muy frecuente. Ahora, ¿yo debería hacer algún ligamen de lo que como para digamos, ligarlo en el momento que se me inflame la panza o se me va a inflamar todos los días? Muchas personas tienen una inflamación crónica, ¿verdad? Entonces son personas que cada vez que comen tienen molestias, pero principalmente, aparte de todos los productos derivados del trigo, como le digo, las grasas son como parte de lo que también nos da mucha sintomatología. Doctor, ahí tenemos unos signos de alerta. Usted ya había mencionado la diarrea. Si nos pudiera seguir comentando los demás que tenemos en esa lista. La fatiga crónica es muy frecuente. Pacientes que durante mucho tiempo han padecido de fatiga, pues
Si los asociamos a otros de estos síntomas, pues hacemos las pruebas y resulta que son celíacos, eliminamos el gluten de la dieta y mucho de esto revierte. El hinchazón, ¿verdad? Y gases abdominales, ya lo comentamos. Algunas personas pueden tener náuseas y vómitos cada vez que comen. Y como lo comentaba, un pequeño porcentaje de personas tienen estreñimiento. Ahora, el gluten, doctor, el gluten está, bueno, aquí vemos pasta, cereales, harina, los panes. ¿Qué es lo más común? ¿En cualquiera de esos alimentos es que nos va a causar el efecto? ¿Cualquier cosa que contenga hasta el menor punto de gluten? Exactamente. De hecho, cantidades muy pequeñas, como agarrar un pedazo de pan, una tajada de pan y comerse un pedacito, puede desencadenar la respuesta inflamatoria. Incluso hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, embutidos, haces golosinas, pueden contener gluten y no nos damos cuenta. Entonces, sí es importante, digamos, las personas celíacas que lean las etiquetas de los alimentos que consumen cuando van al supermercado, etcétera, para que revisen si hay cantidades de gluten dentro de los productos que consumen. Ahora, digamos, vámonos con los más chiquitos. Los celíacos pueden ser desde chiquitillos, primero que todo. Sí, exactamente. Algunas mamás dicen que de repente les salen como unas rosetillas, ¿verdad? Como una erupcioncilla, no sé cómo decirlo, como una alergia, pues. ¿A qué le debería de prestar atención uno como madre o padre de familia? Bueno, hay brotes cutáneos que son generados por la enfermedad celíaca. Hay tipos de dermatitis, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme. Esto generalmente da en codos, rodillas. Sin embargo, bueno, hay muchas causas de dermatitis, entonces en este caso sería recomendable que tal vez un dermatólogo sea quien valore estas lesiones y nos diga si sospecha o no que puede haber una enfermedad celíaca desencadenante. Ahora, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo sé que yo soy celíaca? Porque mucha gente empieza a tener sospechas y lo que hace obviamente es dejar de comer y ver si los síntomas persisten, pero cuando uno quiere tener la certeza... Claro, esto es importante porque realmente muchas personas pueden ser sensibles al gluten sin necesariamente ser celíacos. Hay personas que le cae mal el pan, por ejemplo, pero no necesariamente son celíacos. Entonces sí es importante diferenciar porque las personas que sí tienen enfermedad celíaca es muy importante que sean muy estrictos con la dieta porque pequeñas cantidades de gluten mantienen la enfermedad activa, nos lleva a deficiencias nutricionales y también nos puede llevar incluso a formación de tumores. Entonces, de ahí la enfermedad va más allá si no la mantenemos en jaque. Exactamente, incluso linfomas se han asociado a enfermedad celíaca. De ahí la importancia de hacerse las pruebas que van a ir desde exámenes de sangre para ver anticuerpos, que son lo que nos dice que el sistema inmune, nuestras defensas están atacando el gluten. Número 2, el estudio genético, que esto lo único que nos dice si tenemos la predisposición o no para ser celíacos, porque muchas personas pueden tener la predisposición sin necesariamente ser... desarrollarla. Y muy importante la gastroscopía con toma de biopsias de intestino delgado. Esto nos permite analizar propiamente y ver esta disminución en las vellosidades intestinales, que es lo que hace el diagnóstico. Doctor, una televidente amiga nos está mandando una imagen del bracito de su bebé o de su pequeño para ver si esto tiene alguna relación con la celiaquía. Véalo, para que usted lo comente, doctor. Bueno, realmente sería conveniente que lo valore un dermatólogo. Propiamente no son las lesiones típicas, sin embargo se pueden asociar a enfermedad celíaca. No es la dermatitis herpetiforme, que es la más característica, no se comporta de esta manera. Sin embargo, sí es importante que lo vea un dermatólogo para ver si lo sugiere. Ahora, doctor, ¿la manifestación en los adultos se da de la misma forma que se da en los pequeños o el cuadro cambia? En niños muchas veces, a veces lo que encontramos son niños que tienen algún retraso en el crecimiento, por ejemplo, baja talla, bajo peso. En adultos generalmente el cuadro es más florido, lo que son las diarreas crónicas y todo esto. Además, a veces lo que encontramos simplemente es alguna anormalidad en algún examen. Por ejemplo, el paciente llegó con anemia y se estudia la causa, no ha habido sangrado. Entonces esta anemia hay que estudiarla. Muchas veces las deficiencias de hierro, de vitamina B12, por ejemplo, pueden ser por enfermedad celíaca.